Y hoy contamos en nuestro programa, tal como hemos avanzado en nuestro sumario, con la autora del libro Voces desde el más allá de la historia, un libro que presentaremos en Veteran, aunque ya está el libro en las tiendas, ya se puede adquirir, se presentará mañana en Veteran, en el Salón de Plenos del Castillo, y... en el Ayuntamiento Antiguo. Bueno, pues tenemos con nosotros a Nieves Michavila, que ya ha realizado este estudio partiendo de la transmisión oral por parte de su familia de una historia que ha intentado ser callada durante mucho tiempo y que después de una exhaustiva investigación por parte de la autora, pues empiezan a conocerse. Un estudio que además nos puede servir, ¿verdad, Nieves? Ábrele el micro, para repasar la convulsa historia social y política del siglo XIX. Sí, efectivamente. Desde Fernando VII hasta la Primera República y a la posterior Restauración, ¿eh? Sí. Ahí es poco, un periodo español que fue muy movido. Muy convulso, sí. Sí. Bueno, Nieves, buenos días, lo primero. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí, encantada de estar aquí con vosotros. Nieves, estamos ante un estudio, porque no, hemos de decir que es una historia real, no es una novela lo que vamos a presentar. Sí. Y narra la historia de tu familia, que gira en torno a la figura de tu tatarabuelo, el coronel Federico Puig Romero. Romero es un apellido muy de Vétera, ¿eh? No sé si lo sabes. Sí, pues mira, no sabía. Pues es muy arraigado aquí en Vétera, hay muchos Romeros. Y bueno, esta historia de tu tatarabuelo a ti te llegó de forma oral, transmitida de generación en generación, ¿es verdad? Sí, bueno, a mí me llegó directamente a través de mi abuela. Yo era muy pequeña y me encantaba escuchar las historias que me contaba de su familia porque fueron 22 hermanos. Tenía mucho que contar. Sí. Sí, bueno, lo empezó a contar cuando vivíamos en Colombia. Entonces me resultaba un poco a veces difícil de ubicar entre que era pequeñita e imaginarse reyes en una república que yo vivía, pues bueno. Pero sí, esta historia me la repitió muchas veces y con mucha convicción, y esto se me quedó grabado. ¿Puedes reproducirnos un poco cómo era esa historia? ¿Qué era lo que te contaban a ti de pequeña? Sí, claro. Lo que ella me contaba, pues muchas cosas y bien, pero había un episodio muy tremendo, muy estremecedor, que era el que me impactaba, y era cuando ella explicaba cómo había ocurrido el asesinato de su abuelo, Federico Puig. Ella explicaba que él murió en el cuartel de San Gil, en su vivienda, entraron por sorpresa, le dispararon y fueron testigos su esposa y sus 2 hijos, que tenían 10 y 13 años. Y bueno, fue terrible porque además incluso amenazaron de muerte a los niños, el asistente intervino, bueno, lo que ella me contaba, claro, y cómo se pudieron salvar la vida, pero que sí le daban el tiro de gracia, que no, una escena pero espantosa. Y ahí esto no era, él era militar, pero esto no ocurrió dentro de la insurrección, o sea, una refriega como puede pasar a lo militar, no, esto era en su casa y con la familia. Entonces esto fue algo a sangre fría y que además yo en mi libro demuestro que ocurrió antes de la sublevación. O sea, bueno, pues ella luego contaba, pasaba a explicar que la reina Isabel II, porque esto ocurrió en el reinado de Isabel II, que les concedió, tuvo una entrevista con la viuda de los huérfanos y que les concedió pues a los huérfanos el grado de alféreces, a la entrevista una pensión extraordinaria y demás. Entonces, todo esto, pues a base de que me lo repitió muchas veces, se me quedó, pero lo que más me impactaba a mí, me ponía los pelos de punta, era cómo había ocurrido ese asesinato y no entendía, ¿no? Porque no lo ves lógico, esas circunstancias tan raras. ¿Tu abuela en ese momento sabía por qué habían matado a su padre? No, es que esa es la cuestión, que cuando yo era pequeña, pues no se me ocurría preguntarle. De hecho, como me resultaba tan tremendo, pues incluso era algo que quería apartar, o sea, no, pero lamentablemente cuando yo me decidí a investigar ya no estaba mi abuela y entonces pensaba, fíjate, podía haberle preguntado quién te dijo esto, por qué, todas las preguntas, ya no estaba ella para contestarlas. De lo que a ti te llegó esa historia, una vez te pusiste a investigar, el parecido era se ajustaba a lo que te habían contado, difería mucho. Uy, pues no se parecía, porque lo primero que averigüé, dio la casualidad, fui a la biblioteca militar y justamente la primera versión que me enseñaron allí era una súper detallada del historiador Antonio Pirala. Y en esta versión, pues nada que ver con lo que contaba mi abuela. Y yo, pues, la verdad no entendía nada porque mi abuela me lo contaba con un sentimiento muy tremendo. Ya estaba segura de lo que me contaba, incluso de alguna lágrima. Entonces, el ver esto tan distinto, ahí explicaban
pero una versión que tampoco era normal, porque contaban todo lujo de detalles, que no era normal un libro de historia, más parecía un folletín. Ahí te explicaba que si en la puertecita, el sofá, tal, con todo lujo de detalles, que ya te la tiendes a creer, a no dudar de esto. Entonces yo pues dije, pues mira, mi abuela se habrá equivocado, ¿cómo voy a dudar de un historiador? Pero quería saber por qué mi abuela se había equivocado tanto. Y entonces, cuando empecé a investigar, solo para eso, lo que descubrí es que todos los detalles que había contado mi abuela, los que eran demostrables, eran totalmente ciertos. No se había equivocado en nada. O sea, en prensa venía la entrevista que tuvieron con la reina Isabel II, venían en los expedientes de ellos lo que les había concedido la reina. Incluso, además, por mi cuenta también descubrí que la reina de su propio bolsillo concedió dinero a los huérfanos y también que la pensión que se le dio a la viuda era tan elevada que se saltaba las normativas y hubo que votar un proyecto de ley para podérsela otorgar. Y ningún otro oficial de los que murieron, nada de esto. O sea, se le distinguía de todos los demás. Entonces luego descubrí pues todo lo que se publicaba en prensa, la cortina de humo, que cada día se contaba una muerte distinta, bueno, todo eso que descubrí. Entonces todas las partes constatables del relato de mi abuela eran ciertas y era muy difícil que ella acertara en tantos detalles que era más sencillo que se hubiera equivocado en eso. Pues no, en eso acertaba de pleno. Y luego, en lo que contaba el historiador, al buscar las fuentes, entonces comprobé que él había cometido un fraude, que había falsificado incluso testimonios. O sea, la historia es muy truculenta, muy oscura, ¿verdad? Sí. ¿Te parece que vayamos al inicio? Sí. Nos tenemos que remontar al reinado de Fernando VII y allí los padres de tu tatarabuelo trabajaban con Fernando VII en la corte. ¿O qué ocurrió? Cuéntanos un poquitín qué ocurrió. Mira, el padre de Federico era militar, era de infantería, incluso estuvo en la expedición del Marqués de la Romana, y él... la vida de ellos entonces de repente se vio truncada a partir de 1815. Fernando VII vino a España en 1814, cuando después de años de invasión francesa y demás, se restauró la corona, llegó en el 14 y en el 15, que fue un año de absolutismo, de terror, porque este hombre no quiso jurar la Constitución ni nada, pues en ese año tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Y pues empiezan ahí todos los puntos misteriosos, ¿no? Como ella, precisamente el expediente de Vicente Puig, desaparece. A la casualidad que ahí me costó reconstruir su trayectoria mediante otros expedientes donde estuviera su firma, o sea, muy difícil, pero sí pude comprobar que su defunción fue falsificada. Se le mandó a un destino improcedente y lejos de su esposa, ella se quedó embarazada. Por arte de magia, entre comillas, ¿no? Y quien se la llevó a palacio fue Fernando VII. E inmediatamente, al poco del embarazo, él muere en unas muy extrañas circunstancias, lejos de su familia, y la defunción fue falsificada. Ella va a palacio como azafata de la reina sin ningún aval, porque no conocía a nadie, o sea que aquel nombramiento ni se le piden informes. Él se ocupa de todos los gastos del parto y demás, y bueno, a partir de ahí viene toda una trama de años que incluso la casan en palacio, hay unos hijos ahí, bueno, que son hermanos de Federico, y luego supuestamente también de Isabel II, que sería hija de Fernando VII en el futuro. Y poco a poco pues acaba también metiéndose Federico, ¿no? En la corte, imagino que claro, Federico se crió en la corte. Bueno, Federico, claro, su padre era militar, pues y su madre azafata de la reina, pues ya tenía la idea de que fueran pues educados como militares, que eran entonces era un estatus muy bueno. Pero bueno, las circunstancias de ella son muy tremendas. También se falsifica su defunción. O sea, y lo paga el entierro es un entierro falso hecho con funeral de secreto que costea a Fernando VII. Es un poco deja a la familia en la indigencia, unas cosas muy tremendas. Surge ahí, que ya se explica en la novela, un cambio muy grande al cabo de unos años y esta familia consigue resurgir, porque hay una historia detrás del infante Antonio Pascual y demás, hay unas cosas muy importantes. El caso es que esta familia resurge y él consigue entrar al colegio de artillería, que era lo más exclusivo de entonces. De hecho, se creó en esa época y después de haberles dado de que eran caídos en desgracia y todo lo que les arrebató y les trató de la peor manera, de repente cambia. Algo ahí, que es lo que intento descubrir en el libro, qué ocasionó ese cambio, qué había ahí.
Pero entonces a partir de ahí Federico entra al Colegio de Artillería y con todo tipo de licencias especiales concedidas por Fernando VII, incluso hasta se falsea su expediente para que fuera aceptado por edad que no podía, se le exime de papeles de nobleza, en fin, hay una serie de intervención de Fernando VII ahí. Y él consigue resurgir y llega al cuerpo de artillería, que era entonces lo más prestigioso de aquel tiempo. Uh-huh. Al final Fernando VII acaba muriendo también en el 33, si no me equivoco, y le sucede su hija Isabel II, que sería la madre de Alfonso XII. Ajá. Uh-huh. Y el padre de Alfonso XII, ahí es donde está el misterio. ¿Quién es el padre de Alfonso XII? Según tu estudio, según el libro que estás presentando, es tu tatarabuelo. Sí, contra todo lo normal, porque lo que nos cuentan en todas partes, si tú buscas en internet, en cualquier sitio te dicen que es Enrique Puigmoltó de Mayans. O sea, lo que sí que está claro, bueno, esta señora pues se casó con su primo, que al parecer era homosexual, eso no impidió que tuviera muchos hijos. Se le atribuye una muy larga lista de amantes y bueno, el más nombrado es Enrique Puigmoltó de Mayans. De todos estos, lo que sí que está claro es que este rumor cundió desde el mismo entorno de la reina, lo cual también ya es un poco sospechoso de que se expandiera tanto el rumor, porque ella cuando quería que no se supiera, no se sabía. Y de Federico Puigdemont, pues nunca se ha dicho nada, nadie sabe quién es Federico Puigdemont. Pues a mí me llegó el rumor, ya no por mi abuela, sino años después por otra parte de la familia, de que era el padre de Alfonso XII. Yo, claro, cuando busqué en los libros, digo, pues no sé, es Enrique Puigmoltó de Mayans. Pues luego empecé a investigar y entonces descubrí, primero, que había un nexo, un vínculo muy importante entre la familia de Enrique Puigmoltó de Mayans y Federico. De hecho, hay un casamiento por medio. Entonces, había una estrecha relación de amistad que, por lo tanto, podía él prestarse a taparle si se diera el caso. Además, comparten también apellido. Los dos son Sí, Puig, Enrique es que y en Federico. el libro lo explico que justamente que no es casualidad. No es casualidad. O sea, primero se empezó a hablar de un oficial, Puig. Entonces ahí el segundo apellido había un juego que... Pero también yo, pues, este rumor que había llegado por mi familia, finalmente averigüé cuál era la base, y era la existencia de una carta del rey Alfonso XII a sus hermanos. Él les decía hermanos a los hijos de Federico Puig. Entonces ahí ya... Dices, bueno, pues el que no se ha sabido nunca, está claro que muy oculto habrá sido, pero si está esa carta es que no les va a decir hermanos porque sí. Claro. Y Federico, ¿hay constancia de la relación que llegó a mantener con Isabel II? ¿Se sabe en qué grado de proximidad? Porque claro, sí. No, de eso precisamente se ha tenido tan oculto que no consta en ningún sitio. El rumor, precisamente, lo que sí que hay es un excesivo empeño en que se airee lo de Puigmoltó, una cosa que es... también bastante extraña, porque cuando dicen que empieza la privanza de este oficial Puigmoltó, pues precisamente es cuando estaba más la privanza los parientes de Federico. De él no, porque él nunca obtuvo ningún beneficio. Pero cuando empieza a hablarse de esto es precisamente ya después, cuando está ya embarazada, y entonces pues es como algo que no está muy claro, que se haga llegar tanto este rumor desde el mismo entorno de la reina, ¿no? O sea, esto más bien parece como una cortina de humo. De querer esconder la verdad, ¿no? Sí, porque si expandes un rumor en una dirección, tapas lo otro. Y es posible que se prestaran porque efectivamente había unos vínculos de amistad. Y se intentó tapar tanto que al final provocó un cisma en tu familia, ¿no? Con ese posible asesinato por parte de... Sí, porque es que ahí lo que yo intento averiguar es, lo que yo me pregunto, primero, esa paternidad. A mí la verdad tampoco es que me haga demasiada gracia, pero en el caso de que sí que quería averiguarlo por si tenía alguna conexión con el asesinato. Entonces, porque dices, bueno, ¿por qué era tan importante si él fuera efectivamente el padre? Porque había que taparlo. ¿Qué había ahí? Entonces sí, en el libro se ve que sí que hay un pasado muy negro vinculado con toda esa etapa de Fernando VII
y puede ser eso lo que si se descubría esto, podía llegarse a lo otro, ¿no? Puede tener que ver con este pasado. Es una de las hipótesis que yo planteo en el libro. La muerte de tu tatarabuelo, el asesinato, lo dejaremos así un poquitín. Sí, es asesinato. Es asesinato. Sí. ¿Causó algún tipo de reacción en la sociedad político-social, evidentemente, de aquella época? Recordemos que fue en 1866, el cuartel de San Gil. Sí. Sí, bueno, en este cuartel se inició esa sublevación militar como parte de los planes para derrocar a la reina Isabel II y justamente demuestro en mi libro que este asesinato ocurrió antes de la sublevación, lo cual también sirvió para alterar los planes revolucionarios y fracasar el movimiento. La reina se sostuvo 2 años, pero finalmente sale porque triunfa la revolución esta de la Gloriosa. Cuando se produce el asesinato, hay una clara maniobra del gobierno, porque yo lo demuestro también en documentos, pero es que en prensa no oficial cada día se publica una versión distinta de su muerte. O sea, se quería como ahí que no estuviera nada claro. Los otros oficiales que murieron no hay contradicciones, solo la de él. Estos periódicos además eran auspiciados por el gobierno porque todo pasaba por la censura gubernamental. Entonces, ahí se explica luego hay todos los detalles que demuestran que efectivamente hay un ocultamiento muy claro por parte del gobierno. Pero después de que sale esta reina, en 1870, los Borbones habían salido de España ya, no se les quería, y se trae a un rey que es Amadeo I de Saboya, que no era Borbón. Pues durante el reinado de este rey surge un conflicto muy grave en el año 1872 en el que vuelven a salir a la luz estas muertes de 1866. Entonces, en el libro viene explicado por qué, cómo ocurre, pero en resumidas cuentas, esto sale en todos los periódicos, se habla de estos asesinatos, cómo ocurrió, es un tema de debate nacional y el cuerpo de artillería, todos los oficiales, por sus compañeros asesinados, dimiten, renuncian a sus cargos. Esto provocó una crisis gravísima porque la artillería en aquel momento era imprescindible, o sea, habían 3 guerras, luego también ellos que tenían una formación científica más importante que el resto de cuerpos militares, dirigían las fábricas, o sea, para poderles sustituir se tuvieron que contratar ingenieros industriales, o sea, aquello fue un caos. El gobierno decretó la disolución del cuerpo de artillería y el rey Amadeo no estaba de acuerdo. Entonces firmó el decreto, pero inmediatamente abdicó. En esta renuncia a la corona se vino este vacío y surgió la Primera República. No hay historia, ¿eh? No hay historia. Sí, que ha pasado muy ignorada, desde luego. ¿Tú has tenido problemas a la hora de poder investigar, de documentar? ¿Alguien te ha puesto trabas o lo has tenido fácil? Bueno, al principio pues me costó un poquito. Empecé por el archivo militar. Tuve que ir muchas veces porque no me querían hacer expedientes aquí. Bueno, la verdad es que sí costó, pero bueno, luego sí, también no es culpa de ellos que hayan expedientes desaparecidos, eso también es verdad. Hay expedientes a los que tampoco puedes acceder. Y bueno, en general pues he podido acceder a algunos sitios mucho más restringidos. La Real Academia de Historia me costó bastante, en la Real Biblioteca, y luego también es verdad que en los archivos pues hay unas partes que no te dejan acceder, ¿no? Por ejemplo, en el archivo del Ministerio de Justicia hay unos cajones reservados que hay... No se puede. Algún día lo desclasificarán, ¿no? Sí. Lo que está claro es que conforme vas contándonos la historia, algo muy oscuro y algo negro se cernió sobre tu familia, ¿verdad? En aquella época. Ahí hay un secreto. Y será difícil, ¿no? A lo mejor llegar al 100% a todo. Bueno, yo destapo todo ese pasado muy negro vinculado a la historia, a la etapa de Fernando VII, que eso además está plenamente documentado porque tengo el expediente de Palacio de su madre. Y bueno, ahí hay algo muy turbio. Luego también está por medio el infante Antonio Pascual, demás, porque esto es algo que hay que ver en el libro, ¿no? Entonces sí que hay algo que puede ser, porque algo había que hizo cambiar tanto la conducta de Fernando VII en su tiempo, de caer en desgracia a esta familia, de ejercer sobre ellos el mayor despotismo, a de repente todas las concesiones que explico y detallo en mi libro con documentos, pues algo ahí tuvo que provocar esto. Y yo creo que tiene que ver esto con
con información que tuviera el secretario de la infanta Antonio Pascual. Pero bueno, eso lo explico en mi libro. Entonces, ese pasado ya de por sí es raro que este rey cambiara tanto. Algo había ahí. Entonces, tal vez por eso pienso yo que pudo ser que no era muy importante que no se descubriera si él era el padre que no se removiera de alguna manera ese pasado. Que se manteniera todo en el cajón cerrado, Y pienso también que esto se removió y esto fue lo que pudo llevar finalmente al asesinato. Te he preguntado si te ha costado mucho documentar este libro. Ahora me gustaría saber también un poquitín qué te inspira a ti, qué te hace a ti empezar a meterte en estos fangos, porque imagino, ¿no?, que esto en algún momento te habrás sentido un poco enfangada, ¿o no? Sí, porque ha sido una labor, cualquier trabajo que se haga de genealogía, eso pues es laborioso, pero bueno, al que le gusta, pues busca, es bonito. Yo no lo hice por genealogía, ni mucho menos, lo hice por intentar de esclarecer esta historia que siempre me había intrigado y en un momento dado pues surgieron las circunstancias que me llevaron. Pero esto se convirtió en un proceso enorme, porque yo no sabía toda la historia de Fernando VII, solo sabía la parte esa de Isabel II, y cuando empecé a descubrir toda esa historia dije, pues que esta historia es aún más gorda que la otra. Y esto pues tropezaba con todas esas dificultades que te he dicho, expedientes desaparecidos en los que tenías un trabajo ímprobo y momentos que decías, ya no puedo seguir porque aquí está cerrado. Luego descubría expedientes que falsificado, lo otro. Y bueno, pues ahí va avanzando, a veces que ya lo daba por perdido, pero yo tenía la motivación muy grande porque al descubrir estos personajes que eran mis antepasados, iba viendo su vida, iba captando toda la tragedia que tuvo que vivir esta mujer, cómo el marido muere, se queda en ese estado, todo lo que tuvo que soportar, años de aguantar a este señor, pues yo, claro, me motivaba mucho más para querer llegar al fondo. Entonces eso hace que al final hayas un resquicio por donde entrar, ¿no? Como eso que te explicaba de la firma del expediente. Si un expediente no lo encuentras, buscar en otro su firma hasta para poder reconstruir su trayectoria, unos trabajos muy ímprobos. Pero pues sí, me motivó el conocer todas estas terribles circunstancias que tuvieron vivir, ¿no? Como por capricho de una persona se ve rota una familia de la noche a la mañana. Y parece ser que esto se repite con su hija Isabel II. Y seguramente habría más familias, ¿no? ¿Y cuántas más? ¿Y cuántas más habrá? Nieves, ¿en algún momento te has pensado que estabas escribiendo una novela? ¿O eras consciente que era todo real y que aunque parezca una trama enrevesada, ha ocurrido? Sí, es que la realidad supera la ficción y yo misma decía, bueno, es que esto yo no lo puedo tampoco contar como novela porque nadie me lo va a creer. Es que es algo que dices, bueno, aquí se tropieza con la misma piedra dos veces, porque hay gente siempre, los típicos válidos que han ido detrás de eso, pues bueno. Pero aquí, en este caso, por lo que yo he averiguado, ni en el caso de la madre de Federico, que al parecer fue elegida por Fernando VII, ni en el caso de Federico por su hija Isabel II, ninguno de ellos buscó eso, sino más bien todo lo contrario, y además las consecuencias que sufrieron en ambos casos fueron nefastas. ¿Tú has intentado dignificar la memoria de tu familia con este estudio también? Sí, es lo que intento, porque yo quiero aclarar, en primer lugar, primero resolver este asesinato, porque no me parece de recibo que esto se quede así, se cuente una historia falsa, se nos haga creer otra historia, y que esto, cuando el poder en distintas épocas ha intentado taparlo, yo creo que esto es hora de que salga a la luz. Eso en primer lugar, que no es algo que solamente me concierne a mí, porque son mis antepasados, sino a todos. O sea, ¿qué es lo que hay tan importante detrás para que se quiera ocultar? Y luego, pues sí, porque me parece que los destinos tanto de Federico como de su madre, pues fueron rotos por puro capricho de dos personas, porque está en un lugar de privilegio y eso, pues, sinceramente a mí me causa indignación. Además, conocemos la familia de los Borbones. Ha sido una familia que históricamente pues ha sido muy caprichosa a la hora de mantener relaciones al margen de las oficiales, ¿verdad? No era cosa solo de Fernando VII ni de Isabel II. Sí, es de familia, sí. La verdad es que sorprende, ¿no? Cuando, a pesar de que se conocen, ¿no?, los escarceos que han tenido todos los reyes borbones, pero cuando te pones a investigar un poquitín más y ya ves casos concretos, ves a un familiar que ha sufrido por toda esta historia, impresiona.
Ajá, sí, porque además yo me pongo en el lugar de Federico, porque cuando se supone que lo eligió Isabel II, pues él era un hombre casado, tenía ya 2 hijos, justamente ya acababa de nacer su último hijo, y aparte con ese pasado tan tremebundo que él tuvo que vivir junto a su madre, que le tocó pasar por todo lo que le tocó pasar con Fernando VII, más las consecuencias tan terribles, pues yo creo que lo último que deseaba, desde luego, es tener que pasar por lo mismo. Pero la pregunta es, si te elige alguien así, ¿hay alguna opción? Pues en aquella época... En aquella época no. No había. No No. había. Escapar, irte a otro país y tener no mucha la suerte de había, poder no la irte. había. Porque... Lo único que hizo, y lo que sí que muestro en mi libro también, es cómo se intentaba ocultar esta relación, y desde luego él no obtuvo ningún beneficio en absoluto. Y su madre pues se vio ahí abocada a un destino que tampoco era el que tenían que haber seguido. Su familia rota, el marido muerto prematuramente, y bueno, pues años de tener que pasar por determinadas situaciones que, bueno, sí, ella ya se volcó en sus hijos y en que consiguieran sus hijas pues estar en un real colegio y demás, pero ella no podía elegir más que o tener pues eso, un futuro digno para sus hijos, o tener las iras de Fernando VII, así que tampoco había mucha elección. No tenía, claro, estaba atada de pies y manos. Exacto. Me gustaría conocer también, tu familia habrá leído el libro. Sí. El feedback que te ha llegado por parte de tu familia, lo que te ha comentado tu familia. Imaginamos que la crítica literaria habrá hecho sus cábalas, habrá hecho sus... Pero me gustaría saber, tu familia, cuando tus primos, no sé si tienes hermanos, han leído este libro y han descubierto, porque imagino que ellos también habrán descubierto muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, claro, porque esto pues lo iba haciendo yo. Siempre hay algún loco en la familia que se dedica a estas cosas y me ha tocado a mí. Entonces, pues sí, pues a todos les ha hecho mucha ilusión el tener este conocimiento. A todos nos gusta saber nuestros antepasados, ¿no? Todo. Y aquí pues todos sí han estado muy contentos, les ha gustado mucho de poder tener esta información de tanto del pasado, ¿no? Es una forma de darle un poco de luz al pasado familiar, es una forma de dignificarlo. He usado antes esa palabra. Sí. Claro, porque además es algo que tampoco sabían hasta qué punto todo lo que había detrás, y se han quedado pues sorprendidos. Nieves, este viernes vas a presentarlo aquí en Vétera, Ajá. en el Castillo Viejo. Sí, en el antiguo ayuntamiento. ¿Y a qué hora será? A las 7:30. A las 7:30 de la tarde. La gente que acuda a este acto, ¿qué va a ver? A esta presentación, ¿qué van a ver? Cuéntanos un poquitín. Bueno, pues les voy a hablar de qué tipo de libro es, por qué debería leerlo, el proceso que me ha costado conseguirlo, cuáles son mis motivaciones. Espero también contar con la asistencia de Paco Arenas, un escritor que también le gusta mucho la historia y también nos va a poner una introducción. Y bueno, también os enseñaré el book trailer del libro. Y bueno, comentaremos. Espero también que me comentéis, me digáis vuestras opiniones, me hagáis preguntas, y a lo que queráis yo puedo responder. Muy bien. Pues vamos a ir acabando, pero bueno, el libro, queremos recordarlo, el libro ya está en las tiendas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se puede adquirir? Si a una persona, imagino que mañana podrán comprar ahí en el acto. Sí, en el acto habrá para el que quiera y se lo firmaré. Bueno, pues está en bastantes tiendas físicas y online. Lo podéis conseguir en Amazon, en Casa del Libro, en el Corte Inglés. En tiendas físicas, pues hay bastantes en toda España, pero en todo caso, si vais a una tienda física y por algo no está, pues se puede encargar y se trae sin problema. Y bueno, también el que se aficiona a buscar en internet, online, puede poner el nombre del libro o el mío, y ahí le saldrán pues distintas tiendas físicas y online. Nieves, después de esta investigación, ¿tienes algún proyecto de futuro? ¿Podemos hablar de cosas que van a ocurrir? ¿Le has cogido el gusto a esto de investigar sobre una familia o cómo estás ahora? ¿En qué proceso estás? Bueno, ahora es que estoy inmersa en la promoción, entonces esto me está absorbiendo mucho, pero sí tengo la idea en el futuro de escribir la versión novelada, porque será mejor más
más entretenida. Aunque ya os digo, este libro yo no lo he escrito como novela en un principio porque creo que son hechos muy novedosos, entonces perdería mucho si lo cuento porque no sabrían si esto es ficción o no. Entonces yo creo que los hechos de por sí tienen interés y tienen muchos ingredientes que son, aquí hay poder, hay sexo, hay intriga, hay realeza, revolución, hay mucho ahí. La verdad es que da para una novela. Es que sí, cuando... y pienso escribir la novela. Eso es lo que quiero hacer en cuanto me desocupe un poquito. Y ya te digo que cuando estaba documentando un poquitín esta entrevista y estaba haciéndome los esquemas y viendo, y Federico y Fernando, y de verdad miraba los hechos, empezaba a establecer líneas, aquí, esto allí, y me parecía una novela, o sea, me parecía, digo, vamos, es que me estoy imaginando a dos autores españoles que me gustan mucho, como Ildefonso Falcones o Julia Navarro, que escriben sobre este tipo de historias, ¿no? De familias que tienen una tragedia y va pasando de generación en generación esta tragedia. Y de verdad que me estaba inmiscuyendo dentro, me estaba absorbiendo dentro de ese mundo por momentos pensaba, digo, esto es que esto da para una novela. Es que da y es muy tentador haberlo hecho así, pero claro, es eso. Ahora mismo pienso que primero hay que divulgar esto porque nos va a replantear hechos históricos que han sido explicados de forma fraudulenta, entonces... Primero hay que dar esta novedad, esta noticia, yo creo que es necesario, que me va a costar porque es muy difícil ahora. Ahora vamos a ver, y ese historiador, vas a saber tú más que él. Es difícil de que eso se acepte, ¿no? Pero en mi libro está todo documentado. Y efectivamente, aunque no sea novela por ahora, tiene interés porque los personajes... Yo no me pongo a escribir un libro árido, digamos, para eso ya están los historiadores que escriban de cómo fue el gobierno de este rey, del otro. Yo explico lo mínimo necesario que va a mi historia, que es principalmente parte de esclarecer este asesinato. Tú contextualizas un poquitín la situación política, ¿no? A lo mejor, sí, pero no te metes a analizarla. Pero lo mínimo, lo necesario. No me pongo ahí, pues porque entonces eso ya les compete a otros. Y yo me planteo también que este libro sirva precisamente para que esos historiadores también, a lo mejor, investiguen sobre esto y se pueda replantear una revisión histórica, que sería muy bueno. Una última pregunta. ¿De la Casa del Rey te ha llegado alguna noticia de este libro? No, por ahora no. Yo no sé si lo habrán comprado. Mándaselo, Felipe VI, a ver. Bueno, si quiere yo le haré una dedicatoria. Claro, hombre, que sepan también un poco de historia de sus antepasados, sí, que es que a lo mejor... mira por dónde tenemos ahí algo en común. Podéis estar emparentados, imagínate que estás emparentada con... Claro, podríamos ir a hablar y decir, mira, este antepasado... Pero Nieves, era un pequeño toque de humor también para... Sí, yo tengo mucho humor, que no se lo tomen a mal. Bueno, desearte toda la suerte con la promoción de este libro, aquí en Vétera y todas las que hagas fuera también de nuestra localidad. Sabemos que has estado hace poco, también estuviste en Burjasot, en Argentina también te han entrevistado por este libro. Te deseamos lo mejor. Sí, la semana que viene también estaré en la Feria del Libro de Valencia. En la Feria del Libro de Valencia también, aprovechando que se inauguró ayer, si no me equivoco. Sí, estaré el 29. Desearte de verdad las mejores de las suertes, que puedas vender muchos libros, que a fin de cuentas también es fundamental, ¿no? Para poder seguir aportando nuevas historias y nuevas propuestas. Y ojalá y todas estas luces que has aportado sobre tu familia pues sirvan para colocarle en el sitio que se merece tu familia. Ay, pues muchas gracias por tus palabras, ojalá que así sea. Muchas gracias, Nieves. Vale.